La discusión continuará a partir de ahora con una hora final que moderará el doctor en física y periodista freelance para Nature, El Periódico y otros medios, Michele Catanzaro, que ya nos acompaña. De hecho, desde primera hora de la mañana ha estado escuchando las intervenciones de todas las sesiones. Esta última sobre riesgos de una investigación acelerada, pero también la primera sobre tratamientos farmacológicos, la de vacunas, y en esta última sesión, ahora él os lo contará bien cómo va a funcionar. Todos los ponentes, todos los discutidores, pues podréis participar para dar también vuestro punto de vista en este debate virtual organizado por Fundació Esteve sobre la ciencia impaciente durante la COVID-19. Michele, cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias a los ponentes que han hablado hasta ahora. Entonces, ahora tenemos esta hora para, digamos, completar el debate. Un poco mi función es doble. Por un lado, moderar el debate entre los discutidores y, por otro lado, resumir un poco, intentar resumir algunos puntos salientes o que me han parecido más destacados de todo lo que ha ocurrido esta mañana, ¿ok? Decir una cosa, me gustaría, digamos, que tanto en las intervenciones de los discutidores como en el resumen pusiéramos el foco sobre todo en lo que son lecciones aprendidas, recomendaciones, sugerencias, soluciones. Hemos abordado mucho de los puntos críticos, pero aquí la cuestión es que nos encontramos con un problema en que no podemos, digamos, ponernos a un lado y esperar, ¿no? Es cierto que estamos corriendo, es cierto que hay mucha incertidumbre, pero no podemos esperar soluciones, digamos, que pase el tiempo y soluciones de largo plazo, ¿no? Como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, entonces la solución es inmediata, ¿no? O dicho de forma, digamos, más formal, la situación en la que estamos es esta que ahora se le llama ciencia postnormal, ¿no? Una ciencia en que, en la definición de este concepto, hay mucha incertidumbre, los hechos son inciertos, los valores están en disputa, los intereses son altos y las decisiones son urgentes, ¿no? Es decir, es cierto que los periodistas corremos, que los científicos corremos, que los políticos corremos, es que tampoco tenemos mucho más remedio, ¿no? Porque hay que tomar decisiones y emprender acciones. Entonces, por esto me gustaría animaros a poner el foco sobre todo en esto, en lecciones aprendidas, recomendaciones y soluciones. Entonces, yo lo haría de la siguiente manera. Quien de los discutidores quiera intervenir de entrada, que utilice la herramienta de la mano, de levantar la mano de Meets. Si alguien no sabe de qué se trata, básicamente se trata de mirar abajo en vuestra pantalla. Hay una mano, digamos, en la que podéis clicar y a mí me aparecerá, digamos, el orden de los que quieran intervenir. Entonces, en primer lugar, daría un turno libre de palabras a quien se le han quedado temas en el tintero, quiera añadir, quiera comentar, etcétera. Y luego, si la discusión va por aquí, agotamos la hora de esta manera, bien. Luego haré el resumen en los últimos 10 minutos. Si no, ya os iré dando yo, digamos, un poco de provocación y un poco de preguntas, digamos, y iré soltando el resumen a lo largo de la hora. Entonces, la primera cosa, pediría, digamos, si alguien ya quiere intervenir y ya quiere pedir un turno de palabra con la herramienta de la mano. De momento no veo a nadie, pero os dejaría un tiempo para pensarlo, si a alguien se le han quedado dudas o cuestiones. Vale. Ana María García, adelante. Sí, quizás un matiz respecto a lo que planteabas, porque parecía que estabas centrado en oportunidades o lecciones aprendidas en relación a cómo debemos de tratar en particular la situación en la que estamos, ¿no? En la pandemia, que por supuesto puede requerir muchas reflexiones, pero a mí me preocupa bastante más porque creo que esta es una situación bueno, que puede repetirse, puede durar todavía bastante, pero que es transitoria y que todo lo demás sigue, que ni siquiera la COVID-19 es el principal problema de salud que podemos tener ahora mismo. Lo que pasa es que los otros no son tan mediáticos ni están tan de moda como el sedentarismo, como los determinantes sociales, como la obesidad, como la diabetes, las cardiovasculares, todo lo que quieras, ¿no? Entonces,
aun teniendo en cuenta que es importante cómo nos posicionamos, ya tenemos una experiencia todos en cómo nos manejamos en esta crisis, creo que es importante también hacer la reflexión sobre, bueno, ¿y qué va a pasar con el periodismo después de esto? ¿Qué va a pasar con la publicación, con la ciencia, etcétera? No solamente era una reflexión. Sí, me parece genial. Por favor, que no tenga auriculares, que quite el audio, si no entra el eco. Me parece genial y, de hecho, lo que ha ido, por ejemplo, insistiendo Esteba varias veces, de decir qué quedará de todo esto, ¿no? Cómo luego lo gestionamos después, me parece quizás la cosa más importante, porque el COVID nos ha revelado, digamos, que vivimos en un mundo post-normal, con mucha incertidumbre, con mucho conflicto, con urgencia, pero esto en realidad se da en casi todos los problemas, menos quizás, no sé, la astronomía o problemas por el estilo. Milagros Pérez Oliva, adelante. Que conecto. Sí, yo quería enlazar la última intervención de Ana María, con la que siempre estoy de acuerdo, con lo que ha hecho Gonzalo anteriormente. Es decir, yo hago un balance más positivo que negativo, aunque mi exposición sobre las vacunas se ha hecho mucho sobre precisamente el problema más gordo que hay desde mi punto de vista de la credibilidad en estos momentos en la comunicación. Yo creo que en este momento ese es el punto débil, ese es el punto débil. Yo creo que esta pandemia nos puede reconfortar con la convivencia que hemos tenido, ciencia, periodismo y ciudadanía. Esto para mí ha sido muy importante y empezaré por lo que para mí es más importante. ¿Cuáles son, al final, los marcos de discusión que se han impuesto? Pues contra todo pronóstico y contra lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 2008, en esta pandemia se ha impuesto un criterio, que estoy seguro que a Ana María le va a gustar, que es el tema de que el bien común prevalece sobre los intereses particulares. Yo creo que esta es una idea que ha modulado todo el discurso relacionado con la COVID. La protección de los más vulnerables, el tema de la gente mayor, todas las vidas importan, las vidas son valiosas. Hemos de celebrar que por la confluencia del mensaje científico, la intermediación de los periodistas, pero también una actuación que a veces ha sido silenciosa, pero muy importante, de las ciencias sociales, este enfoque más humanista, más del bien común, ha predominado como término general. Y eso es extraordinario. Segundo, hemos visto que la política se arrodillaba, para entendernos, en el sentido positivo del término, y reconocía el papel de la ciencia. Todos los políticos que han tomado decisiones, a veces también como excusa, es cierto, pero tampoco se han atrevido a tomar decisiones en contra de la ciencia. Por lo tanto, unas veces porque querían escudarse, pero otras porque les daba seguridad la ciencia, la política ha hecho prevalecer el criterio científico a la hora de tomar decisiones. Que también hemos de aceptar que el criterio científico o el criterio sobre, diríamos, los aspectos científicos de la pandemia tengan que ser los únicos a tener en cuenta. Obviamente la política tiene otros factores a tener en cuenta, aparte de las recomendaciones científicas. Pero creo que han estado en primerísimo plano las recomendaciones científicas y eso es bueno. Es decir, se ha revalorizado el papel de la ciencia como un agente o como diríamos, un factor de estabilidad, como un factor de fiabilidad. En tiempos de máxima incertidumbre, al menos tenemos la inseguridad de la ciencia, que es lo que nos da más seguridad, con toda su inseguridad. Esto es muy importante, porque si no, lo que tenemos, la alternativa son los chamanes, la alternativa son los oportunistas, la alternativa son los que defienden intereses privados exclusivamente. Por lo tanto, esto es extraordinariamente. Y yo creo que finalmente hemos de celebrar que en toda esta vorágine, por primera vez, y si analizamos, yo lo he hecho, la comparativa del comportamiento de los medios en esta pandemia y el comportamiento de los medios en las pandemias anteriores, ha sido muy distinto. También es verdad que en las pandemias anteriores gran parte de los errores que cometimos los medios de comunicación tenían que ver con que estábamos manejando amenazas hipotéticas, la posibilidad de que un virus mutara, tratándola como amenazas reales y que ahora estamos tratando como una amenaza real,
que provoca muertes cada día y no una amenaza hipotética, y eso obviamente nos facilita estar más en la realidad. Pero es verdad también que hemos aprendido mucho de las anteriores pandemias, en las que nos colocábamos siempre en el peor escenario posible. Ahora no hace falta porque el escenario es ya siempre el peor posible, pero me refiero que nos colocábamos en escenarios hipotéticos el peor posible, creábamos alarmismo y luego la gente decía, pero no había para tanto. Y entonces nosotros éramos los intermediarios poco fiables de unas predicciones de futuro que no se basaban en realidades, sino en hipótesis, diríamos, de probabilidades. Entonces, esto es muy importante. Creo que en esta pandemia la ciencia ha actuado muchísimo mejor que en las anteriores. Creo que en esta pandemia el periodismo ha actuado muchísimo mejor que en los anteriores. Y fijaos, en las anteriores había más alarmismo y más espectacularización de la información que en esta pandemia. Y por lo tanto, yo creo que sí que todavía hay algunas televisiones que sacan morbo, que sacan imágenes que van buscando la lágrima fácil, etcétera, pero mucho menos que en otras circunstancias y en otros momentos. Quiero decir que todo el mundo, me da la impresión de que todo el mundo nos hemos puesto el chip de la responsabilidad, y esto es positivo, porque es un precedente. Así que yo soy más bien optimista. Y creo que en este momento es el momento de decir que está más claro que nunca, que es más necesario que nunca el buen periodismo. El periodismo riguroso y el periodismo serio. Y ahí nos estamos reivindicando y creo que es importante. Michele, no te escuchamos. Activa el micrófono. Creo que ¿aún no? Vale, creo que se desactiva automáticamente después de un tiempo, entonces ahora iré caso. No, digo que en la pandemia anterior no hubo nada parecido a COVAX, por ejemplo. En la pandemia de gripe A se acumularon los antivirales, los países que podían, y nadie se preocupó de dónde eventualmente habrían hecho falta. O tampoco, por ejemplo, Next Generation Europe, ¿no? Es decir, Europa tuvo una actitud completamente distinta. Es decir, que es cierto que hay motivos, digamos, para notar unas diferencias. Luego veremos cómo acaba. Una cosa, ahora veo que hay varias tandas, digamos, intervenciones pedidas y ahora les daré paso, pero quisiera invitar a Adolfo García Sastre y Ana Fernández Sesma, que acaban de entrar y que no han tenido la oportunidad de intervenir en los debates anteriores, si mientras, digamos, empiezo a dar turnos, si quieren pensar en una intervención, y cuando quieran que levanten la mano y ya les daré paso. Mientras tanto, empezaría con Javier Salas. Creo que te oímos. Sí. No, quería apoyar un poco más lo que decía Milagros, que yo estoy completamente de acuerdo con ella. Un dato que salió justo esta semana, una encuesta de Ipsos en la población británica, que le preguntaban que quién deberían escuchar los políticos, los líderes políticos, y se ha desplomado por completo la gente que opinaba que debería escucharse al electorado, así en general, a la gente, digamos esa noción un poco populista y tal, y se ha disparado hacia arriba la gente que opinaba que había que escuchar a los expertos, que había que escuchar lo que sucedía en otros países, lo que funcionaba en otros países, y los que decían que había que escuchar al resultado de los experimentos. O sea que yo también, volviendo un poco a lo que decía antes también Pampa, de que esperaba que pasara con la próxima encuesta de la FECID, yo también soy un poco optimista en ese sentido, porque sí que creo que la gente ha entendido, digamos, el valor de lo que estamos hablando cuando hablamos de ciencia, ¿no? Digamos que no es... muchas veces está una sensación mucho más abstracta de gente que descubre estrellas y demás, pero ahora se ha dado cuenta de que lo que se hace en los laboratorios incide directamente en la vida de la gente, ¿no? Digamos, yo creo que por ese lado va a ser bastante positiva la lectura que pueda sacar mucha gente, pero es verdad que, como también decía Pampa, se ha polarizado tanto en muchos debates, también es verdad que es probable que haya gente que todo lo contrario, que lo vea todo mucho peor, ¿no? Pero yo sí que creo que de estos meses la gente está sacando la conclusión de que lo que se hace en el ámbito de la ciencia sí que tiene una incidencia real en sus vidas, y que ya no vale tanto. Otros datos que daba esa encuesta es que la gente creía que había que hacer más caso a los datos que a sus propias experiencias, ¿no? Digamos que el a mí me funciona a lo mejor se ha quedado un poco doblegado con el hecho de que
hace falta que haya una gente investigando si este medicamento funciona o no funciona porque te va a salvar la vida o no. O sea que yo creo que en ese sentido puede ser positivo. Y quiero añadir otra cosa más que también creo que va a ser positiva, sobre todo la gente de nuestro campo, porque yo me he hartado durante muchos años de contar en estas charlas que uno de los mayores problemas que teníamos los periodistas científicos era explicar el proceso. O sea, nosotros llegábamos ya a anunciar, mira, es que han descubierto el bosón de Higgs, pero es que tenemos que explicar que es la física de partículas, que hay gente, 1000 científicos encerrados en un laboratorio que se llama el CERN, que no sé cuántos. Y todo esto, digamos que todos estos meses de sobreexposición de la ciencia, del proceso de la ciencia, nos va a ayudar a que la gente entienda que hay gente que lleva meses para encontrar algo, gente que lleva meses para dar a la siguiente fase una posibilidad, y gente que le pasa otros meses. Digamos que yo soy bastante optimista en el que toda esta sobreexposición de que se le hayan visto las costuras a la ciencia, al proceso científico y al periodismo científico nos va a ayudar también eso es una transparencia un poco forzada, pero nos va a ayudar a que la gente entienda un poco cómo funcionan las cosas, y yo creo que va a ser positivo. Pues ojalá este optimismo se vea confirmado, digamos, en el tiempo. José Antonio Plaza. Hola de nuevo, ¿qué tal? Estoy muy contento de veros así de optimistas porque me subís un poquito a mí el optimismo también. Con respecto a la participación que ha comentado antes Milagros, me ha gustado mucho su comentario y lo que decía ahora Javi también. Yo no tengo tan claro que el hecho de darnos cuenta de que hay inseguridad en nuestro alrededor nos haga sentirnos más seguros. Yo creo que eso es lo que todos confiamos o queremos que pase. Pero yo mirando a mi alrededor, y ahí sí que hablo un poco de mi percepción subjetiva, no sé si la gente tiene más confianza o menos. Yo veo a la gente perdida y sin fiarse exactamente de lo que tiene alrededor. Tampoco sé si la gente entiende muy bien que la ciencia aconseja y la política o la gestión decide, que no es la ciencia la que toma las decisiones, sino que siempre hay alguien por encima que las toma, siguiendo o no los consejos de la ciencia. Y yo creo que esta explicación no estamos consiguiendo trasladarla del todo. Ya te digo que yo creo que habrá que esperar al año que viene o dentro de un par de años cuando todo esto se calme un poco y podamos analizar, pensar, ver las encuestas de la FECIT, otro tipo de análisis que nos hagan hablar con un poco más de fiabilidad. Pero yo creo que la gente de momento está con una sensación más de pérdida, de algo a lo que agarrarse, que de confianza. No sé si ha entendido este mensaje que todos aquí, yo creo, nosotros en este foro comprendemos bastante bien, que la ciencia es falible, que eso nos tiene que dar incluso cierta confianza en ella. Entonces, no lo sé. Os quería preguntar a todos, al resto de gente, cómo lo veis, porque yo soy un pelín más pesimista, pero estoy muy contento de que el resto lo veáis con un poquito más de sonrisa que yo. Me parece que esto ha sido algo recurrente, ¿no? Es decir, también Pampa planteaba este dilema, digamos, de si prevalecerá la comprensión y la aceptación de la incertidumbre o si esto nos llevará a un problema, digamos, de pánico o de reacción irracional. Gemma Revuelta, la siguiente ha pedido intervención. Ya voy entrando, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues yo casi que también coincido un poquito más con Plaza. A ver, yo durante años y ya como profesora, ¿no?, de comunicación científica, durante 20 años no he parado de explicar a todos los estudiantes de futuros comunicadores lo importante que era que la sociedad y que todo el público se entere de que la ciencia es una actividad humana y, por tanto, está sometida a todas las presiones que pueda estar sometida a cualquier otra actividad humana, que no es nada divino, ni los científicos son dioses, ni las verdades son verdades, ni lo que creamos son certezas, sino que lo que hacemos es reducir la incertidumbre y, a su vez, crear nuevas incertidumbres de cosas que no conocíamos. He pensado toda la vida que eso era muy importante explicarlo y explicar toda la incertidumbre que hay detrás de cada una de las afirmaciones que hacemos. Y la cuestión es que cuando por fin se ha expuesto esa maquinaria ante el público, para mi gusto, el problema está en que se expone una maquinaria que no es la habitual. Se está exponiendo una maquinaria que está funcionando acelerada. Es como si cogiéramos un motor
de un Boeing 34 o lo que sea, porque no sé los nombres, y de repente lo pusiéramos a funcionar de manera muy acelerada y empezar a calentarse y a echar humo y todo esto. Entonces, bueno, pues la gente que va a pensar, uy, ¿qué pasa con este avión? ¿No? Porque una cosa es explicar los procesos normales de la investigación con sus tempos, con sus procesos de peer reviews, con sus experimentos de open peer review y de archives y de todo, ¿no? Y de source, open source y open science en todos los tipos. Una cosa es explicarlo en su tempo normal y otra cosa es explicar justo, o sea, que justo lo ofrecemos al público cuando se está produciendo de esta manera tan acelerada y, por tanto, con mucho más ruido y más humo. Bueno, pero esto es lo que hay, o sea y evidentemente tiene mucho más impacto porque todo el mundo está pues como con más ansiedad que por otra parte también la hemos creado entre todos porque hemos puesto siempre esto en primer plano y cada día preguntamos cuándo estará la vacuna y cada día preguntamos, etcétera, o sea que todos al final tenemos esa responsabilidad. Yo buscando así cosas positivas, creo que en parte es positivo que se exponga la maquinaria de la ciencia, evidentemente es positivo, pero con matices. Y otra cosa positiva de la comunicación científica, que aquí no lo hemos hablado, pero que creo que es muy importante, es que hasta que no haya una vacuna y hasta que no haya un tratamiento eficaz, la única que está funcionando es la comunicación, porque la comunicación es lo único que nos hace quedarnos en casa cuando nos toca, lavarnos las manos, ponernos las mascarillas y enterarnos de qué es lo que tenemos que hacer. Con más exageración, con menos, con más preocupación o con menos, pero solo a través de la comunicación es la única intervención que está funcionando o que funciona un poquito mejor que otras. Sí, me parece realmente muy aguda esta metáfora muy interesante esta metáfora del avión, ¿no? Llevado a 1000, ¿no? Porque solo hace falta pensar esa gráfica que enseñó Isabel Sola de los tiempos normales de desarrollo de una vacuna versus los tiempos, es decir, el orden de magnitud, los tiempos de estas vacunas de aquí, ¿no? De la COVID, el orden de magnitud es completamente distinto, entonces que uno se haga una idea que eso es lo normal no es muy recomendable, digamos, ¿no? Y también aquí hay mucho en juego, digamos, especialmente cuando hablamos de vacuna, digamos, es importante que todo vaya bien, porque si no, realmente esto será carnaza fácil para, por ejemplo, antivacunas y cosas por el estilo. Pampa. ¿Me veis? ¿No? Ahora sí, vale. A ver, yo creo que estamos haciendo lo que estamos criticando. Estamos haciendo, yo soy del bando de unos y yo soy del bando de otros. Ya estamos polarizándolo a tope. Yo soy de los optimistas y yo de los pesimistas. No es broma, pero es verdad. Parece que de repente tenemos que ponernos en el espectro de todo va a ir mejor y esto va a ser bueno para todos o estar hechos polvo con el tema, ¿no? Yo creo que, a ver, a mí soy la primera que llevo un montón de tiempo diciendo que el periodismo de ciencia es lo que más se va a reforzar en esta pandemia. O sea, lo estamos viendo. Nosotros hemos tenido un incremento del número de visitas del 150% en los primeros meses y ahora vamos con un incremento del 100% respecto a años anteriores. O sea, es una pasada la demanda de información que hay y de información fiable. Y además creo en la responsabilidad que tenemos y en que el trabajo que hagamos va a ser determinante. Cuando hablo un poco del pesimismo que tengo, por otro lado, es porque creo que aparte de aumentar la cultura científica, que es algo que podemos hacer muy bien desde el periodismo de ciencia contando cómo es el proceso, que bajando a la ciencia del pedestal, etcétera, creo que ahí hay otra labor que también es indispensable, que es el de cultura mediática, el aumento de la cultura mediática. O sea, no nos falta solamente cultura científica en la ciudadanía, nos falta también saber en quién confiar y en quién no confiar, saber reconocer lo que es una tontería que te han mandado por WhatsApp y que no deberías reenviar y lo que puedes por lo menos indagar porque tiene un link. Y eso, que para nosotros es súper evidente, no lo es en absoluto para mucha parte de la gente. Y se ve si básicamente habláis con las personas que tenéis a vuestro alrededor. Es que no es
O sea, yo lo veo en mi entorno, y si hablas con gente muy joven, además, ya los canales ni siquiera son WhatsApp, sino que se están informando a través de TikTok o de stories de Instagram. Es decir, hay una dificultad importante en diferenciar qué es lo que te está contando un medio y qué es lo que te está contando simplemente un pantallazo. Muchas personas le preguntas en qué medio lo has leído, no saben en qué medio lo han leído siquiera. Entonces, además del tema de la cultura científica, que a mí me parece fundamental, pues creo que la cultura mediática también se está poniendo en evidencia pues esas costuras que tenemos al respecto, ¿no? Cultura científica que, por cierto, tampoco es una carencia solamente de la ciudadanía, sino de los propios científicos. A mí me resultó súper curioso cuando dimos el reportaje de Sergio Ferrer sobre el pedestal, el famoso pedestal de la ciencia. El coronavirus baja la ciencia de su pedestal. Habrá una crisis de confianza, ese era el titular. Las personas que se quejaron fueron solamente los científicos. Se enfadaron muchísimo porque bajásemos la ciencia de su pedestal. Y una agencia de noticias seria como Sync, ¿cómo puede decir que la ciencia baja de su pedestal? Cuando lo que estábamos queriendo contar, y además era tan fácil como leer el texto, no hacía falta nada más que leer algo más que el titular, era: cuando algo está en el pedestal no sirve para nada, es muy brillante y es muy bonito, pero no funciona. Cuando la ciencia baja de su pedestal y se remanga y se tira al barro, es cuando sirve, y además cuando se da a conocer tal y como es a la ciudadanía. Y ahí pues también se ve que es que acabamos leyendo solamente el titular, ofendiéndonos muchísimo y enfadándonos. Entonces, aun estando súper de acuerdo y que soy la primera que voy a tope con el periodismo científico a muerte en esta pandemia, somos los que más estamos influyendo. Sí, estamos haciendo un trabajo indispensable, pero hay veces que a mí también me da un poco la sensación de que tenemos un sesgo muy importante ahí, porque nos estamos mirando unos a otros todo el tiempo, que yo por lo menos reconozco en mí ese sesgo y en que no me doy cuenta de lo que se está hablando realmente fuera, y que de repente a mí mi madre me manda un vídeo de que las vacunas están hechas con feto de varón caucásico muerto y se fía de lo que yo le digo porque se lo dice su hija. Entonces, yo digo: mamá, eso ya te lo explicaré, ya te llamaré y te lo contaré con más detenimiento. Ahora lo importante es que no lo reenvíes, que eso ya creo que lo tenemos bastante claro todos, y que no te fíes de eso, te están intentando confundir con terminología y tal. La respuesta de mi madre, pero bueno, no hablo de mi madre como puedo hablar de cualquier otra persona que no está especialmente dedicada a este tema, es: vale, supongo que hay cosas muy difíciles de entender, ya me las explicarás, yo me fío de ti. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente sepa en quién confiar? Que yo creo que es lo más importante en todo esto. Saber en quién vas a confiar para explicar un montón de cosas que no entiendes, porque la gente no tiene por qué entender del todo lo que es el ARN para ser peatones del siglo XXI y caminar por la calle. O sea, yo creo que de verdad no tenemos que exigir eso. Cada cual tiene su vida que llevar, pero saber en quién confiar. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo que aquí hay un problema de influencia no solo del periodismo científico, sino del periodismo en general, porque mirando los hábitos de consumo de medios, por ejemplo, de las personas jóvenes, etcétera, etcétera, estamos perdiendo una cantidad de influencia alucinante, que luego a lo mejor llega la pandemia y la recuperamos, o a lo mejor estos jóvenes que se miran solo TikTok y WhatsApp, luego cuando crezcan, digamos, acudirán a fuentes más fiables. Pero bueno, para mí allí hay un problema muy, muy grande, que tampoco es nuevo, ¿eh? Es decir, entre países siempre ha habido diferencias muy grandes en cuán lector ha sido el público y cuánto no, pero yo creo que esto para mí es una función fundamental. Podemos estar haciendo un periodismo de altísima calidad, sí o no, digamos, lo podemos estar haciendo, pero luego si no tenemos influencia y si los hábitos, digamos, de consumo de los medios van por otras vías, donde no hay ninguna forma de control, donde es muy fácil conseguir influencia, etcétera, hay un problema. De hecho, aquí ha surgido en varios momentos el papel de los científicos en redes sociales, que para mí en este caso ha sido un tema muy importante, en el cual tengo sentimientos muy encontrados. Es decir, hay casos muy positivos, pero también hay casos dramáticamente negativos de asesoramiento científico por WhatsApp a base de insultos y a base de soflamas que tienen un efecto devastador. Bueno, si luego alguien lo quiere comentar. Siguiente turno de palabra para Isabel Sola.
Bueno, en línea con la reflexión sobre las lecciones aprendidas, las oportunidades de cambio, simplemente reforzar lo que comentabais, la alianza entre ciencia y ciencia que se ha dado entre ciencia y periodismo que se ha dado durante la pandemia. Esto ha permitido a la ciencia tener una visibilidad que hasta ahora no habíamos tenido y que el público, los ciudadanos, puedan ver a la ciencia como la forma de resolver problemas nuevos para los que no hay soluciones que estén disponibles en la estantería. Y esto ha generado también confianza que se ha materializado en muchos casos. En España no estábamos acostumbrados en absoluto a recibir donaciones para investigar, a la idea del mecenazgo. Y por primera vez, gracias a propósito de la pandemia y de la visibilidad que ha tenido la ciencia y también de la confianza, hemos recibido donaciones en el CSIC, en particular donaciones de grandes empresas, de medianas empresas, de particulares, que es algo muy positivo y que puede ser un nuevo cambio que haya venido y que pueda permanecer como una comunicación entre la ciencia y la sociedad. Nada, esto era todo. Muchas gracias y será muy interesante ver cómo esto y si esto, digamos, se configura como algo excepcional o como algo que luego se queda como parte de la cultura en el largo plazo y aplicado a cosas que no son esta emergencia. Adolfo García Sastre, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? No he podido estar hasta este momento, entonces me uno ahora a este debate. Y bueno, quería hacer un par de reflexiones. Quizá creo que es importante. Lo que para mí ha sido como científico muy interesante en este mundo que vivimos es cómo la comunidad científica se ha unido para intentar buscar soluciones de un modo muy rápido, usando las estructuras que ya existían. Y estas estructuras son buenas lo suficiente como para poder acelerar. Y acelerar, yo creo que la aceleración no ha sido cortando esquinas. No creo que las vacunas se hayan hecho de un modo menos riguroso de como se hace normalmente. Simplemente se han usado una mejor distribución del tiempo y una mejor utilización de recursos, porque estábamos en una pandemia, para poder realizar de un modo rápido vacunas. Pero el problema no es que se hayan hecho de un modo rápido estas vacunas. El problema es que vacunas anteriores se podían haber hecho del modo igualmente tan rápido y haber salvado más vidas de lo que tarda en conseguirse una vacuna antes de que haya una emergencia como esta pandemia. Y creo que eso nos dice que la utilización de los recursos científicos no está hecha de un modo eficiente, a no ser que estemos en una emergencia. Incluso durante una emergencia no existe tampoco, hay falta de infraestructura que permite mejor coordinación, no tanto a nivel de descubrimiento científico como a nivel de traducir los conocimientos científicos en tratamientos, por ejemplo. Hay muchas investigaciones sobre distintos tipos de tratamientos que pueden ser beneficiosos, pero hay una gran dificultad de poderlos mover de un modo eficiente. El tratamiento es muy distinto de vacunas. Vacunas posiblemente funcionen la mayor parte de las vacunas que se están probando, pero los tratamientos no es así. Los tratamientos, muchos de ellos no van a funcionar. Lo sabemos con hidroxicloroquina, lo sabemos con otro tipo de tratamientos. Se necesitan hacer los experimentos adecuados para saber si van a funcionar o no. Y hay una falta quizá de coordinación entre cómo traducir los conocimientos científicos de un modo rápido en encontrar si alguno de estos tratamientos son efectivos. Y no existe una cooperación internacional buena para este tipo de estudios. Quizá la Organización Mundial de la Salud podría asumir este papel, pero no tiene la suficiente fuerza y no tiene tampoco la suficiente capacidad en este momento de poder asumir un papel como este. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que ha funcionado bien durante esta pandemia con respecto a la ciencia, intentar seguir a partir de esta pandemia acelerando el proceso de búsqueda de vacunas y de tratamientos contra al menos enfermedades infecciosas, que es lo que esta pandemia ha sido, porque no tenemos por qué esperar 10 años para una vacuna. Si es una vacuna que se puede desarrollar y probar en 2 años y saber que funciona,
y intentar desarrollar una mejor infraestructura que permite canalizar los conocimientos científicos y poder cambiar. Una de las cosas también que es muy interesante, mucha gente se ha empezado a dedicar a estudiar este virus, pero parte de cero con respecto a cómo usar los recursos, ¿no? No tiene un proyecto en ese momento con la que pueda financiar esto, entonces ha usado la capacidad que tiene de su propio laboratorio para empezar a trabajar en un proyecto nuevo, como es este, y hubiese ayudado más si existe el modo cómo poder emplear los recursos que tenemos de un modo mucho más rápido, para poder empezar a hacer el tipo de colaboración científica que hemos hecho con respecto a esta pandemia. Eso me parece que va un poco en la dirección de lo que comentábamos, ¿no? Es decir, aprender de esta experiencia algo que luego permanezca más allá. Justo hace unos días estaba en una conversación con Salvador Masip sobre malaria y me parece que él mismo observaba que cómo es posible, ¿no? Que la vacuna de la malaria tarde décadas para conseguir una vacuna que aún tiene unos niveles bastante mediocres y luego consigamos en un año o en menos de un año, digamos, una vacuna. Allí probablemente también una cuestión de incentivos, evidentemente, pero a ver si, digamos, me parece muy interesante esta observación, que no es que esta sea rápida, digamos, que es que las otras son lentas. Ana María García. Muchas gracias. A ver, era respecto a lo que se ha dicho antes, José Antonio Plaza, respecto a la inseguridad. ¿La inseguridad nos hace más seguros? Pues claro que no. Pero yo creo que nos hace más personas y más humanos y más maduros. Quiero decir, pensaba en el símil de una educación hiperprotectora en la que el niño crece sin problemas o se los resuelven papá y mamá, y es que el mundo no es así. En el mundo hay problemas, papá y mamá no van a saber resolverlo, no van a poder resolverlo siempre todo. Entonces, si bien es bueno saber que está ahí la ciencia para ayudar a ir resolviendo los problemas, y es bueno saber que está la administración también, y ambos los pagamos los ciudadanos en su inmensa mayoría, o sea, mucha la investigación que se hace desde las universidades públicas, etcétera, etcétera, está pagada por los ciudadanos, y la ciudadanía debe exigir que esa sea ciencia rigurosa, que sea útil para resolver sus problemas, etcétera, y lo mismo podemos decir de la administración. Pero lo cierto es que una sociedad madura, yo creo que en algún momento, reconociendo esos valores que puede tener de parte de la ciencia o de otros recursos sociales, pues debe también reconocer que no es infalible, como decía antes, y que algunas cuestiones pues no tienen solución. Y en todo esto, desde luego, la pandemia nos ha entrenado, ¿no? Nos decía también que era en algún momento que no era bueno que la ciencia se hubiera mostrado en este momento, en esta fase tan acelerada, pero realmente esta fase acelerada no ha puesto más de manifiesto, lo único que ha hecho es poner de manifiesto cuestiones, problemas que tenía la ciencia de antes. No ha habido ninguno nuevo. Cuando hablamos de publicaciones que se tienen que retractar, cuando hablamos de comentarios entre unos grupos de investigación y otros, competencia, etcétera, no ha habido nada nuevo, solo que se ha puesto mucho, mucho de manifiesto, ¿no? Y una última cuestión respecto a la malaria. Sencillamente la malaria no afecta al primer mundo, o como lo queráis llamar. La malaria sigue siendo una enfermedad con un impacto terrible, pero en países pobres fundamentalmente. Espérate que el cambio climático nos traiga la malaria aquí y rápidamente espabilará también la investigación sobre esto. Pues ojalá realmente esto, digamos, nos emancipe, digamos, de esta imagen un poco maternal, paternal de la ciencia y alcancemos una relación un poco más madura. Entonces, los últimos 8 minutos que faltan antes del resumen, hay 4 turnos de palabras y los voy dando uno detrás de otros. Entonces, Ana Fernández Sesma. Buenos días, y lo mismo que Adolfo, disculpad que no hemos podido conectarnos antes, era un poquito temprano para nosotros. Y nada, encantada de al menos escuchar un poquito de lo que habéis hablado antes. Una de las cosas que yo quería comentar rápidamente es que para los científicos esto ha sido una especie de choque con la realidad, ¿no? De encontrarnos cómo realmente tenemos que proyectarnos de una forma
un poquito más apropiada con lo que se exige, lo que exige la sociedad en el modo que comunicamos nuestra ciencia. Entonces, creo que también en algunos momentos se ha pecado de dar demasiado detalle, de explicar los IgGs y los IgMs, y entonces la gente se confunde muchísimo porque tiene tanta información que no puede procesar, que luego, ay, es que me han bajado los IgGs, y entonces la gente le entra un poco el pánico, ¿no? Y al contrario, tampoco puedes tratar a la gente como que fueran un niño de 5 años, y entonces es un poco el defecto que tenemos los científicos de no haber tenido esta necesidad. Por ejemplo, ahora veo a Salva, está ahí, hola Salva, que lo hace desde hace mucho tiempo. Los que somos más científicos, que no nos hemos dedicado a la información científica, ha sido un poco de adaptación a ritmo acelerado a cómo comunicar la ciencia de una forma que se entienda, sin que asuste y sin que sea tampoco un jeroglífico que la gente no sepa cómo resolver. Entonces yo creo que eso ha sido positivo en el sentido que mucha gente que nunca se había visto obligado a comunicar cosas científicamente, nos hemos tenido que poner las pilas de cómo hablar con la gente y con distinta gente. O sea, no es lo mismo hablar con tu tía que está en el pueblo que hablar con una persona que está en un ámbito profesional. Y entonces yo creo que eso va a ser bastante positivo en cuanto a que se va a exigir ahora mismo a la comunidad científica el tener la capacidad de comunicar de una forma efectiva y de una forma también más sucinta, ¿no? Y no tener que dar una clase para explicar qué son los IgGs y cosas así. Entonces, bueno, pues un poco para mí un balance positivo en el sentido de que nos hemos puesto ahí en el punto de mira, y que va a ser se va a exigir bastante más en esta carrera el saber no solo hacer la ciencia, pero también comunicarla. Claro, me parece que esto va en la línea de un mensaje importante, que es que no es que los científicos tienen que dejar de serlo para convertirse en comunicadores, digamos, pero sí que es importante que tengan unas habilidades comunicativas, que tengan al menos esta abertura y esta conciencia para entender cómo funciona el mundo de la comunicación. Margarita del Val, y luego tenemos a Salvador Macip, y José Antonio Plaza, y luego ya vamos al resumen. Entonces, Margarita del Val. Hola, gracias. Bueno, yo quería comunicar quizás que no debemos esperar que la ciencia avance igual de bien en cualquier otro problema de salud. Yo muchas veces he enfatizado los regalos que nos ha hecho este virus, y uno de los regalos que nos ha hecho este virus es que había investigación previa para saber cómo desarrollar la vacuna. Pero una vacuna frente a la malaria no va a ser igual de fácil ni de casualidad, aunque se metiese el mismo dinero y la misma cantidad de científicos. Sabíamos desde el minuto 1 qué proteína era la que había que poner en la vacuna. Y esto es muy distinto a lo que se puede esperar de cualquiera de las enfermedades tan complicadas que no están en el primer mundo, es cierto, pero que son por parásitos. Y este es un virus pequeño y que además se sabía de los coronavirus, había una ciencia de una calidad tremenda previamente. Entonces, por lo tanto, bueno, que no pensemos que la vacuna, que va a ser, esperemos, no sabemos si estas primeras vacunas o las siguientes, esperamos que sí que puedan ser la solución definitiva. No necesariamente va a ser la solución a otros problemas semejantes, incluso aunque sean enfermedades infecciosas. Además, tampoco pensar que la vacuna, que sí que estamos de acuerdo en que es probablemente la solución definitiva a esta pandemia, tampoco pensar que es la única contribución de la ciencia. Un poco me ha dado la impresión de que lo único que hemos podido hacer es comunicar, quédate en casa, no te juntes 18.000 personas, que eso va a expandir la pandemia, etcétera, etcétera. No, llevamos comunicando desde marzo avances de la ciencia. Realmente, y voy a dar un ejemplo que nos demos cuenta muy clara. Hay mucha gente que no sabe de dónde se está contagiando porque está respetando exclusivamente lavado exhaustivo de manos o desinfección de manos y mantener la distancia y el aforo determinado por la distancia, y hasta que no ha entrado en juego la transmisión por aerosoles, no hemos organizado bien algo como, por ejemplo, los colegios y las universidades. Y eso ha funcionado genial, porque ha entrado en el momento adecuado en que se tenía ese conocimiento ya establecido. Y han entrado muchísimo mejor y nos han dado una lección todos los escolares y los alumnos de universidad, a las empresas, a los trabajos, por ejemplo, que no han entrado directamente con ventilación. Y bueno, pues eso es un ejemplo claro, una cosa que estamos comunicando y que se basa en la ciencia. O sea, no es solo comunicarlo, sino todo lo que se ha ido generando, que no pensemos que es solo la vacuna. Digamos que es que la vacuna nos está absorbiendo los sesos. Yo he trabajado toda mi vida en vacuna, pero es que nos está absorbiendo los sesos en todas las
en todos los aspectos. Sí, esto que dice me parece muy importante también de cara a posibles pandemias futuras, ¿no? Porque uno podría hacerse la expectativa que, oh, mira, después de un año de pandemia ya se encuentra la vacuna y, bueno, ha sido grave, ha habido muchos muertos, habrá impacto económico, pero bueno, mira que la ciencia, qué rápido lo soluciona la ciencia, ¿no? Y tampoco esto es cierto. Es decir, esto de todos los virus que podían saltar, tampoco es el peor, ¿no? El mismo SARS-1 tenía unas características bastante, en ciertos parámetros, bastante peores, ¿no? Es decir, esto a mí me preocupa un poco, ¿no? Que haya esta percepción que la solución es puramente tecnológica, que la ciencia te lo va a arreglar al cabo de un año, cuando hay cosas como, digamos, las prácticas que han llevado que facilitan la zoonosis, así que son muy importantes y que habría que abordarlo. Quizás esto es otro tema que en la agenda mediática no está tan alto. Salvador Masip y José Antonio Plaza. Yo quería hablar de temas que han salido y que son importantes. Como decía hace un rato, nos ha fallado mucho el tema de la... Salvador, disculpa que te interrumpa, pero la calidad es muy mala. No sé si estás con wifi o puedes arreglarlo. Igual, mientras lo miras, le doy la palabra a José Antonio y luego te vuelvo a dar la palabra. Pues, José Antonio, es tu turno. Gracias, Michele. Bueno, simplemente decir que me ha parecido muy clave lo que ha dicho Margarita hace un momento, que nos haga pensar, yo creo. Y nada, simplemente como comentaba antes Ana María, una de las cosas que había comentado yo, simplemente aclarar que también estoy de acuerdo con ella, que ojalá alcancemos ese grado de madurez para comprender la ciencia. En absoluto estoy en desacuerdo en que la ciencia se nos presente tal y como es. Lo que dudo es que estemos sabiendo vender bien ese mensaje para que la gente lo interprete y lo haga suyo. Yo creo que sigue existiendo esa barrera de nuestra burbuja profesional o científica o de periodistas y demás para poder trasladarlo fuera. Esa es mi duda y de ahí el problema que intuyo de crisis de confianza y de falta de pensamiento crítico, que es otro de los problemas globales que observo que se acrecienta en los últimos años. Gracias. Muy bien, pues Salvador, si has podido arreglarlo, lo intentamos. Vamos ahora, ¿se oye bien? Vale, solo brevemente, que los temas que creo yo que lecciones que tenemos que aprender, tema de coordinarnos globalmente mejor, que es un tema que hemos fallado mucho, la preparación. Creo que es importante porque hemos visto un tema que ha salido hoy varias veces, ha sido las prisas, que esta urgencia que hemos tenido para responder, que si estamos bien preparados tendríamos que por lo menos no sufrirla tanto, y creo que lo importante ahora es empezar a pensar de cara a la siguiente pandemia, porque habrá más, ya lo sabemos, y tenemos la siguiente crisis de salud y estar preparada para ello. Y no olvidar un factor creo que ha sido muy presente en toda la sesión de hoy, que es el tema de la comunicación. La comunicación, como decía Ana antes, los científicos no estamos acostumbrados a hacer comunicación. Tiene que haber una asignatura de comunicación científica en las carreras científicas. Tiene que haber una manera de hacer influir o empujar a los científicos para que salgan más del laboratorio a explicarse, porque si no, cuando tenemos que hacerlo de forma deprisa, no estamos preparados, no estamos entrenados, y todos los aquí presentes sabéis que la comunicación científica es difícil, es compleja, no puede hacerla cualquiera, tiene que aprenderse, tiene que encontrarse la manera de hacerla, y no sirve para nada todos los avances científicos que estamos haciendo si no comunicamos, si no conseguimos comunicar. El tema de la vacuna es un ejemplo. Si no conseguimos comunicar que las vacunas son seguras y que son la solución al problema, de nada sirve que tengamos la mejor vacuna del mundo. Por lo tanto, creo que de lecciones para aprender de cara al futuro, coordinación, sobre todo, y comunicación más implicada en la ciencia. Perfecto, muchas gracias. Estamos en tiempo de descuento, pero hay un último turno de palabra y prefiero dárselo y hablar menos yo, es decir, Magí Farré, por favor, si puede ser, yendo al grano. Sí, únicamente, no, y tanto. Es únicamente también decir que hemos aprendido a lo que no hay que hacer, ¿no? En parte, ¿no? Ya veremos lo que dura, ¿no? Pero también es importante, ¿eh? Se ha hecho una lección de qué no hay que hacer, que esto en medicina es algo que hay que tener siempre en cuenta, nada más. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora voy a intentar, digamos, un resumen, lo cual es misión desesperada, pero bueno, lo intentaré. Entonces, creo que hemos tocado tres grandes áreas, ¿no? Es decir, qué ha pasado en el mundo de la ciencia, qué ha pasado en el mundo de los medios y qué ha pasado en la sociedad en general.
Entonces, en el ámbito de la ciencia, todo el mundo ha destacado esta velocidad vertiginosa, ¿no? Los tiempos de las vacunas, que son de meses en lugar de años o de décadas, como sería habitual, el uso de tecnologías para la vacuna, que son tecnologías innovadoras, insólitas respecto a lo habitual, pero también el hecho, por ejemplo, que me ha chocado mucho, de que, por ejemplo, se aplicaran terapias en hospitales basados en notas de prensa o información de artículos de prensa, y no pasando ni tan solo por el peer review habitual, ¿no? Y cómo esta velocidad, digamos, también plantea unos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, Isabel Sola ha dado una lista clarísima de cuáles son las preguntas abiertas sobre la vacuna, que aunque parece que la solución esté allí detrás de la esquina, no sabemos el tema de la eficacia, de la inmunopatología, cuánto dura la inmunidad y todo el problema de la eficacia en personas mayores. Esta velocidad acelerada parece haber generado una serie de problemas en la investigación, ¿no? Por ejemplo, por falta de colaboración se han repetido estudios sobre el mismo tema, 40 estudios sobre hidroxicloroquina. Había cosas que, leyendo con atención la información in vitro, ya se podía ver, digamos, que darían un resultado negativo, pero no ha habido tiempo de hacerlo. Ha habido casos absolutamente chocantes, ¿no? Como el Remdesivir, que es aprobado por agencias del medicamento y a la vez luego desaconsejado sucesivamente por la OMS. Quizás aquí hay unas lecciones a aprender, como las que se acababan de comentar, la importancia de la cooperación, la importancia de la preparación, y también está este interrogante que ha planteado varias veces Esteba Fernández, que es, digamos, esta excepcionalidad, estas prácticas problemáticas que hemos visto durante la pandemia, cuántas de ellas se quedarán en la excepcionalidad y cuántas se convertirán en algo habitual, por lo bien y por lo mal, digamos. Esta aceleración de la ciencia y estas problemáticas internas de la ciencia se han visto reflejadas de forma destacada en la comunicación científica, digamos, hardcore, ¿no? En la comunicación en el sentido de las publicaciones científicas, ¿no? Aquí se ha hablado de una marginalización de las revistas científicas en la comunicación académica. Las revistas han reaccionado acelerando sus tiempos de revisión, pero se han visto a veces, digamos, adelantadas por otros mecanismos, como son todo el auge de los servidores de preprints, que ya existían, pero que han tenido una eclosión numérica alucinante, y luego por este asunto que yo apuntaba, que me preocupa un poco, que es la comunicación directa de la ciencia por parte de científicos, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que ha llegado a influir en la agenda de los medios, por ejemplo, ¿no? O por lo malo, por lo bueno y por lo malo, ¿no? Es decir, a científicos que han hecho una comunicación en redes sociales excelente, se han dirigido directamente al público, digamos, aclarando, revelando aspectos importantes, etcétera, pero también hay científicos que han asunto, digamos que se han pegado de todos los defectos que vemos en las redes sociales. Entonces, opiniones tajantes, no sustentada en hechos, polarización, etcétera. Aquí había cierta disparidad de opiniones, había gente como Pampa que veía normal, digamos, que la ciencia yera por este recorrido de los preprints, digamos, como algo que siempre ha existido y que, digamos, tenemos que hacer las cuentas con ello, o gente como Esteba Fernández que decía que las revistas tradicionales deberían espabilar y saber encontrar un nuevo sitio en este nuevo ecosistema comunicativo. Un aspecto destacadísimo, digamos, en este cambio de la comunicación, digamos, desde la ciencia hacia los otros actores es la irrupción de las empresas privadas, ¿no? Hemos visto que aquí Milagros Pérez Oliva ha hecho una narración cristalina y muy basada en hecho de cómo empresas privadas han tomado ellas el control de la comunicación, han conseguido setear agenda de los medios, además lo han hecho a servicio de sus intereses, con sus tiempos y casi sin dejar espacio, digamos, en margen para digamos, liberarse, ¿no? de esta agenda a los medios y al resto de la sociedad.
Esto es crucial porque como ha salido en varios puntos, no podemos esperar, digamos, que el mensaje se corrija en el tiempo. Quien controla el mensaje a principio es quien, digamos, tiene una ventaja competitiva en cómo se enmarca la narración, por ejemplo, en este caso de la vacuna, absolutamente exagerada, que luego es muy difícil, digamos, desmontar este marco conceptual, ¿no? Entonces, esta irrupción, digamos, de las empresas privadas se pondría, digamos, yo la pondría junto a todos estos otros mecanismos, preprints, redes sociales, etcétera, que están, digamos, modificando la manera habitual de la ciencia de comunicar con los otros actores. Y luego aquí vamos al segundo actor en juego, que son los medios, ¿no? Hemos visto que los medios están jugando un papel inusual, un papel de árbitros, o en mi opinión incluso más, a veces un papel líder, digamos, en aportar información que los expertos ni tan solo tienen. Hemos visto que todas estas nuevas herramientas de comunicación científicas de la ciencia han tenido un impacto inmediato en los medios. Este ejemplo de COVID Primer, ¿no? que hacía Ana María García, no, perdona, que hacía, ahora no me acuerdo quién lo hacía, pero digamos, me parece un ejemplo importante. Esto también es una oportunidad para el periodismo, porque el periodismo bien hecho, que hace esta función, digamos, de prescriptor de información de calidad, tiene la oportunidad de distinguirse de lo que es sencillamente copiar y pegar, pero seguramente genera una serie de problemas. Un aspecto destacadísimo, por ejemplo, que ha destacado Javi Salas, es el hecho de que ya los periodistas no se enfrentan al charlatán aislado, digamos, que había en pandemias o epidemias como la del ébola de 2014, sino se enfrentan a charlatanes muy organizados y que sobre todo cuentan con la legitimación de autoridades políticas, como pueden ser personajes a lo Trump o a lo Bolsonaro, para no hablar de toda la maquinaria de bots, de herramientas de propagación de las fake news, ¿no? Que contribuye, digamos, a la eclosión. La mentalidad de la bala de plata. Me ha parecido una metáfora muy buena. La mentalidad de la bala de plata, la santificación de una medida o de un fármaco individual en lugar de la mentalidad esa del queso suizo, ¿no? Es decir, de muchas medidas distintas que consiguen conjuntamente abordar, ¿no? Aquí se ha hablado de polarización, como un resultado, digamos, de esta mentalidad de la bala de plata, pro hidroxicloroquina, anti hidroxicloroquina, pro cierre de los bares, anti cierre de los bares, etc. Y entonces aquí, hablando de soluciones, se ha insistido muchísimo en la importancia de comunicar la incertidumbre, dar el contexto, salirnos de la programación de la agenda que nos viene dictada por actores externos a los medios, implicar a todo el conocimiento de las ciencias sociales en encontrar la manera óptima, digamos, de comunicar y también poner el foco en todos esos aspectos sociales, como son, por ejemplo, COVAX, la distribución de la vacuna, otros factores que son elementos de contexto fundamental. Otro aspecto que se ha destacado en los medios son las debilidades clásicas, ¿no? Estar sumisos al copia-pega, a las notas de prensa, a hablar los temas porque lo comenta el medio de al lado, etcétera, y lo cual se ha traducido en una presión tremenda, digamos, en los periodistas, ¿no? Se ha hablado de este impacto psicológico grave en la mitad de los periodistas, según un estudio de la Universidad de Comillas. Entonces, digamos, como en la ciencia se han visto las costuras y los defectos y los problemas que ya habían antes, también en los medios hemos visto estas costuras y estos defectos, estas debilidades que son unas debilidades clásicas que ya las conocemos desde hace mucho tiempo, el seguidismo de la información institucional, etcétera, etcétera. Aquí se ha elevado a la máxima potencia. Aquí las soluciones, como hemos dicho, van en esto, dar el contexto, visibilizar factores sociales, también visibilizar todo lo que son los mecanismos de control de la ciencia y los resultados, por ejemplo, en el caso de la vacuna, digamos que apuntan a su seguridad y a, digamos, los aspectos positivos. Ya concluyo, disculpad que me estoy alargando un poco más del tiempo, pero realmente ya acabo.
hemos hablado un tercer ámbito que es todo el mundo de los fenómenos sociales, ¿no? ¿Hay crisis de confianza o es una oportunidad para que la sociedad madure y tenga una visión más inteligente de la ciencia? De momento hay datos inquietantes como este rechazo o reticencia a vacunarse, que sin embargo podría luego verse transformado una vez que la vacuna sea algo concreto, sea una posibilidad no abstracta, sino algo, digamos, que uno pueda ver y tocar, como se ve, por ejemplo, en la campaña de vacunación de la gripe, que entiendo que está yendo bastante bien, digamos, ¿no? Sin duda es un factor a mirar, porque es inquietante que en España, un país donde el índice de vacunación es muy alto, haya un rechazo tan alto, pero también aquí hay una lección que aprender. Generar falsas esperanzas, dar plazos cortísimos que luego se incumplen, esto podría ser mucho más dañino, podría ser hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Nada, cerraría quizás con una idea que ha lanzado Pampa, que es esta idea de implicar todo el conocimiento y la investigación sobre cómo comunicar la crisis. Bueno, espero que este resumen un poco desordenado haya servido para juntar al menos algunas de las ideas que han salido, luego ya lo redactaré y irá en la publicación, y dejaría la palabra a Nuria para que cierre la jornada. Muchas gracias, Michele, por este ejercicio de síntesis en directo. Como ahora nos comentaba Michele, él hará un resumen de esta sesión que recogerá la Fundació Esteve en una publicación. Aprovecho para deciros a los ponentes de esta mañana, tanto a los investigadores Magí Ferrer, Isabel Sola, Ana María García, como a los periodistas, a Javi Salas, a Pampa García Molina y Milagros Pérez Oliva, que desde la organización os pedirán, como creo que ya sabéis, un breve resumen, opinión también de cada una de vuestras sesiones, y todo lo que hemos hablado esta mañana conjuntamente con los discutidores que nos habéis acompañado desde distintos puntos de España, incluso desde Estados Unidos, los más madrugadores, pues todo esto lo recogeremos en una publicación para dejar constancia de este debate virtual al cual Fundació Esteve nos ha querido invitar a todos hoy, la ciencia impaciente durante la COVID-19. Me atrevo a decir que yo creo que ha sido muy interesante hacer este ejercicio en el que periodistas e investigadores nos encontramos más allá de las puras entrevistas que tenemos que hacer por nuestro trabajo diario, que igual estamos todos un poco tensos, y hoy más de igual a igual hemos podido discutir muchas cosas que atraviesan de forma tangencial nuestro trabajo y que son tan importantes. O sea que muchísimas gracias a todos por aguantar toda esta mañana, por todas vuestras intervenciones, y espero que nos reencontremos todos bien pronto. Un abrazo a todo el mundo. Gracias.